quién? Al músculo frontal, por detrás al músculo occipital. ¿Dónde se fija por atrás? En la línea curva occipital superior, en la protuberancia occipital externa y por delante en la cara profunda de la piel que recubre ambos arcos superciliares. ¿Y por qué importan? ¿Y dónde tiene que ver la fascia acá? Porque le brinda retroalimentación sensorial al sistema nervioso para ejecutar el movimiento de manera correcta. ¿Listo? La fase temporal tenía dos hojas, ¿se acuerdan? Una hoja superficial y otra profunda, que ahí la podemos ver. ¿Dónde llegaba? Al arco cigomático. Pero el músculo temporal no estaba entre la hoja superficial y la profunda, sino que estaba adentro de ambas, en la fosa temporal. ¿Ya? Nuevamente, ¿cuál es el cuento acá? Le brinda retroalimentación sensorial al sistema nervioso para la ejecución del movimiento de oclusión, porque el temporal es un músculo que cierra la boca, ¿sí o no? Después teníamos a la fascia basiterina, que se fija, bueno, que tiene dos vainas, una superficial y otra profunda, pero acá sí el músculo macetero está entre las dos vainas, entre las dos membranas, superficial y profunda, ¿no es cierto? Y se fijaba por arriba en el borde inferior del arco cigomático, por abajo, en el borde inferior de la rama de la mandíbula, en el borde anterior de la rama de la mandíbula, en el borde posterior de la rama de la mandíbula. Brinda la misma cháchara, brinda retroalimentación sensorial al sistema nervioso para los movimientos de oclusión. Y después, por acá aparecieron unos marcianos, que son las aponeurosis del perioideo interno, externo e interno, y que terminaban estos evidentemente en la cara inferior del cuerpo del esfenoide o del ala mayor del esfenoide. Más atrás, que no se ve porque está fuera del plano del corte, está la fascia parotídea, que lo que hace es rodea la glándula parótida. Eso es lo que hace. Y más abajo teníamos a la fascia superficial. No olvidar que hay tres fascias. La superficial, ¿de dónde nacía? Del borde inferior de la rama de la mandíbula, borde inferior del cuerpo de la mandíbula, y de ahí se abre como una flor, parece, con fibras divergentes, partiendo de la línea media en la escotadura yugular o escotadura supraesternal, mandíbula external, y se distribuía por el extremo medial, cara superior de la diáfisis, y extremo lateral de quién? De la clavícula, cara superior de la acromion, borde posterior de la espina del omóplato, llegaba finalmente ¿dónde? A la espinosa D, con sus espinosos C6 C7, y subía o se unía al rafe medio cervical posterior o ligamento nucal. Pero yo le decía que había dos más, una fascia que denominamos fascia profunda o prevertebral y otra que era la fascia media, ¿lo recuerdan? O intermedia, ¿ya? Ahora la pregunta del millón, ¿y la fascia superficial por atrás qué hace? Pues se mete formando septos o tabiques y envolviendo a cada uno de los músculos de la nuca. Recto posterior menor, recto posterior mayor, oblicuo superior, oblicuo inferior y los otros que vienen desde abajo. ¿Cuáles son? Complexo mayor, complexo menor, esplenio de la cabeza, esplenio del cuello, por nombrar solo algunos. Después, la fascia profunda, ¿de dónde nace? Generalmente de un pliegue que hace el borde anterior del trapecio. Recuerden que el trapecio tiene esta forma como de volantín, ¿no es cierto? ¿Lo recuerdan? El trapecio es un poco de forma de volantín. Bueno, de los bordes superiores y laterales de esa zona emerge la fascia profunda y media y se proyecta hacia adelante. Ya sabemos que la fascia profunda se divide en dos y envuelve al escaleno anterior y el escaleno medio y por delante envuelve bien al largo del cuello y se une la línea media por delante del cuerpo de las vértebras cervicales. Y la fascia media o intermedia se dirige hacia adelante por delante de la laringe y por delante de la glándula lignoide, pero por detrás del grupo de músculos infrahioideos y por lo tanto le hace un bolsillo a cada músculo del grupo infrahioideo, vale decir, homoioideo, externo-cleidoioideo, externo-tiroideo y tiroideo. Y se une con su equivalente contralateral en la línea media. Pero entre la fascia intermedia y la fascia profunda encontramos a la glándula tiroides y encontramos a la laringe. Y le hace un nicho. Aquí tenemos el nicho que acá lo ven.
que es la fascia tiroidea, y que tiene exactamente la misma forma de lo que les dije que era la glándula tiroides. Una cara antero-externa, una cara posterior-interna, una cara dorsal. Y detrás de la cara dorsal tenemos un paquete vasculo-nervioso que está rodeado también por una fascia del paquete vasculo-nervioso. Y entre el nicho que le hace la fascia tiroidea y la fascia prevertebral, lo que encontramos es un nicho para la laringe. Y además, entre la fascia profunda y este nicho que le hace la laringe, tenemos una fascia que se llama faringomaxilar. ¿Ya? Porque en ese espacio no solamente está la laringe, está la faringe también. Por arriba la faringe, más abajo la laringe. Listo. Estoy diciendo más cosas que lo que dije en el laboratorio. Aquí, esto se va a complementar con lo que ya sabemos del peritoneo, ¿se acuerdan? El peritoneo es una membrana que está dentro de la cavidad abdominal, porque este es un corte que ya sabemos que es de la cavidad abdominal. Y teníamos un peritoneo que se llamaba visceral y otro parietal. El parietal está adosada a la cara interna de las paredes de la excavación pélvica y de la cavidad abdominal. Por todos lados, por atrás, por los costados y por adelante. Pero a su vez existe un peritoneo, porque el anterior es parietal, pero el peritoneo parietal, existe otro peritoneo. ¿Cómo se llama ese peritoneo? Visceral. Pero que la mayoría de las veces se les recuerda más por su nombre propio. Que forman membranas y a veces hasta ligamentos. ¿Estamos? Entonces, acá podemos observar en esta imagen una fascia superficial, una fascia transversa que es la más profunda, y por dentro de ella vemos el peritoneo, que el peritoneo rodea, como aquí se ve, al colon ascendente y colon descendente, y a través del mesenterio aquí, al intestino delgado. El mesenterio después lo explico con más detalle. Y por detrás, la fascia superficial se tabica hacia adentro, delimitando desde ambos lados del cuerpo vertebral, al psoas, a los ilíacos, al epispinoso, al, qué sé yo, largo, dorsal largo, iliocontal, ¿no es verdad? Y todos estos músculos que de alguna manera concurren a la masa común hacia distal. Ojo, sí, recto anterior del abdomen, izquierdo y derecho, y aquí oblicuo externo o oblicuo mayor del abdomen, oblicuo menor del abdomen o oblicuo interno, y por último el transverso del abdomen. ¿Ya? Acá no hay mucho que decir. Hablé de esto y no voy a decir más de lo que dije en el laboratorio. Recordar que existe una pleura visceral y otra parietal, y que la hoja parietal se fija en la superficie interna de la cavidad torácica y lo hace a través de una estructura, una fascia que se llama fascia endotorácica. O sea, otra fascia acá. Pero existe una distancia entre la fascia, entre la pleura parietal y la pleura visceral, que es este espacio, en cuyas zonas hay zonas más amplias y le llaman senos o recesos. En este caso vimos el seno o receso costodiafragmático y arriba vimos el de la cúpula, ¿se acuerdan? Y yo le dije que habían dos más, a ver, 1, 2, 3, 4, como 4 más, pero los vamos a ver, ¿no es cierto?, en respiratorio. ¿Estamos? Evidentemente, el que está por arriba, los ligamentos que están por arriba y que se fijan en la cúpula brindan estabilidad axial, evitan que el pulmón descienda. Por el contrario, los que están por abajo hacen todo lo contrario. ¿Cuáles eran los ligamentos? Eran 3, ¿no es cierto? ¿Cómo se llamaban? Ligamento cupular transversal, ligamento costovertebral y el ligamento pleurovertebral. Entonces teníamos acá el pleurovertebral que va desde la cúpula hasta los cuerpos 6 el cupular transversal desde la cúpula pleural hasta los procesos transversos de C6 y C7, y por último el que iba de la cúpula pleural hasta la primera costa. Ya dijimos cuál es la función pituitaria. No debería tener problema. El corazón acá también no debería tener problema. Me desgasté contando la historia de la ley y se acuerdan con los ligamentos, así que espero que no se les olvide. ¿Ya? Tenemos el pericardio seroso, hoja parietal, hoja visceral. La visceral está en contacto con la superficie externa del corazón. La parietal se fija la cara interna del saco pericárdico o pericardio fibroso. Y el pericardio fibroso, a su vez, lo que hace es fijar al corazón en el tercio de la caja torácica
algunos hablan de mediastino anterior, mediastino posterior, mediastino medio, mediastino superior. Y algunos dicen que el mediastino medio no existe, que ahí hay una pelea entre los anatomistas y yo no me voy a meter. Cosa de ellos, ¿ya? Pero lo cierto es que lo que hace es estabilizar al corazón en un lugar específico dentro de la caja torácica. ¿Estamos? ¿Y cuál era el rol de esto? Lo que estaba por delante era el interno pericárdico superior, el que está por debajo el interno pericárdico inferior, o ciclo pericárdico. Estos que están por delante brindan estabilidad posterior. El tráqueo broncoesofágico pericárdico que está por detrás brinda estabilidad anterior. Los frenos pericárdigos que están abajo, el izquierdo y el derecho, brindan estabilidad superior, pero también medio lateral. O sea, el derecho evita que se vaya al izquierdo y el que está para el otro lado, por ejemplo, el izquierdo evita que se vaya hacia arriba y hacia la derecha. Y por último, el vértebro pericárdico evita que se vaya hacia abajo y hacia adelante. ¿Estamos? Así que no debemos tener mayores problemas. Este cortillado vivo de la columna pelotera, ¿se acuerdan? ¿Qué tienen que recordar acá? ¿Se acuerdan del peritoneo visceral? ¿Ya? Quizás me convendría partir, bueno, acá está la pleura y su receso posterior diafragmático. Y está la transición entre esto y el diafragma con todas las estructuras que están por debajo. Quizás me convendría decir que el mesocolon transverso, ¿no me sigue cuando digo mesocolon transverso? El mesocolon transverso pertenece al peritoneo visceral que va hacia el colon transverso. Entonces habitualmente se divide desde el punto de vista de las fascias en dos. Un espacio que se llama que es supragastroesplénico hepático y el otro está por debajo que es definitivamente intestinal. ¿Estamos claros? Entonces la pelotera no la tenemos de aquí para abajo, la pelotera la tenemos en ese pequeño espacio que está aquí entre el mesocolon transverso y el diafragma. Porque hay un montón de pliegues, de los cuales acá podemos ver algunos. A ver, partamos siguiendo un orden lógico. Vamos a partir del orden lógico. Y si quiero partir del orden lógico de arriba a abajo, tenemos que partir de dónde? Del ligamento falciforme. Porque el que está más arriba. ¿Sí? El ligamento falciforme va desde el surco que divide la cara superior del hígado, el lóbulo superior izquierdo del hígado con respecto al lóbulo superior derecho del hígado, que está ahí, y se dirige a la cara inferior del diafragma. Yo les dije que había un ligamento coronario que era un izquierdo y otro derecho, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que en esos extremos, izquierdo y derecho, cambian de nombre, que eso no se lo dije en el laboratorio, se llama ligamento triangular. ¿Ya? Entonces, cuando está a la izquierda, el ligamento triangular izquierdo, y a la derecha el ligamento triangular derecho. El falciforme brinda estabilidad axial para que no se vaya hacia abajo. El izquierdo brinda estabilidad axial para que no se vaya hacia abajo y hacia la derecha. Y el derecho que no se vaya hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Estamos claros? La única precisión que estoy haciendo ahora es que el ligamento coronario, cuando se llega al extremo de un lado y del otro, cambia el nombre. Ese punto se llama triangular. ¿Estamos? Eso es algo nuevo que no les dije en el laboratorio. ¿Ah? Yo le hablé del ligamento coronario y le dije que a la izquierda era el coronario izquierdo y derecho, pero la verdad es que en los extremos cambia el nombre, se llama ligamento triangular. Estoy haciendo la precisión ahora para que no metan las patas en el mismo. ¿Ya? Después, si sigo hacia abajo, yo sé que debajo del hígado aquí está el aumento menor. ¿Sí? Antes se llamaba el picón menor. Es la misma cuestión. ¿Y a dónde iba? A la curvatura menor del estómago, ¿sí? Y por lo tanto, lo que ahorita es estabilidad del estómago para que no se vaya hacia abajo. Porque si la fibra no así, obviamente quiere que el estómago se vaya hacia abajo y hacia la izquierda. ¿Sí o no? Ahora, lo que no les dije, que en realidad el epilón es una celosa, ¿no es cierto?, que llega ahí y parte de esas fibras se rodea la cara anterior del estómago, la cara posterior del estómago y hace un abrazo y hace cosquillita de la manera que se envuelve. Y después se continúa con las fibras de la curvatura mayor del estómago y se continúa con el epilón más. Después vamos a hablar de eso. Pero no olvidar el estómago. Tiene, está en epilón menor o momento menor. ¿Estamos? O epilón menor y momento menor es lo mismo. ¿Estamos? Y este epilón mayor o
también envuelve el estómago por adelante y por detrás. Y hacia la izquierda, la parte más izquierda, superior y lateral, ¿no es cierto? Tenemos el ligamento gastroesclénico, ya más abajito tenemos el ligamento frenocólico izquierdo, tenemos el frenocólico derecho, ¿no es verdad? Y el ligamento mayor o el ligamento mayor que se distribuye por la variante del estómago. Estamos siguiendo la secuencia de arriba y abajo. Esto es lo que se ve en la superficie, pero si yo saco el estómago, obvio, si tengo a ver, el ligamento gastrofrénico evita que el estómago no hacia tan simple como eso, brinda estabilidad hacia abajo. Si yo pienso en el frénico cólico izquierdo, evita que el intestino grueso, cólico, estamos hablando del intestino grueso, estamos hablando del estómago, evita que el intestino grueso se vaya hacia abajo, o sea, el ángulo esplético del colon no se vaya hacia abajo y hacia la derecha. Y el ligamento frénico cólico derecho evita que, ¿no es verdad?, el colon y parte del duodeno también no se vayan hacia abajo y hacia la izquierda. Por otro lado, el epiplón mayor, aumento mayor, evita que el estómago se vaya hacia arriba y hacia la derecha y recubre la pared anterior de las vísceras intestinales, incluso por la de la. Pero si sacamos el estómago y miramos por detrás, al recién nos vamos a encontrar con este pastel que tenemos acá. ¿De acuerdo? Yo dije un trabajo, el dibujante hizo un gran trabajo. Y vemos que el aumento menor, yo le dije, por acá estaba el estómago y por acá estaba la curvatura menor del estómago. Entonces por delante vemos que este pliegue se llama aumento menor. Y ustedes saben que hacia arriba se dirige hacia el hígado. Y lo cual es natural, porque si esta es la vena porta, y esta es la arteria hepática, ya sabemos que va al hígado. ¿Ya? Y vemos que el pliegue por detrás tiene nombre, se llama fascia de Treis, y recubre por detrás a la primera porción del duodeno, a la tercera porción del duodeno y la cara posterior de la cabeza del párpado. Después el aumento menor hacia abajo y hacia la izquierda, ya sabemos que se continúa con la curvatura menor del estómago, pero va directamente hacia abajo, se continúa con esto que es la extensión derecha de la bolsa rectal, ¿ya? Y de alguna manera se comunica con el peritoneo para que de aquí nazca el colon transverso que sostiene al colon transverso. ¿De dónde a dónde va el colon transverso? El borde posterior del colon transverso y se dirige a dónde? Al peritoneo, ¿ya? Y a la fascia pancreática submesocólica, por ese sector. ¿Y qué pasa con el colon ascendente y el colon descendente? Yo dije, ¿cuál es el de las matronas? De todo. ¿Se acuerdan la fascia del todo? Brinda la estabilidad anterior para que el intestino grueso no se desplace. En realidad no se desplace ni adelante ni hacia medial ni hacia lateral, pero lo hace solidario ¿con qué? Con la pared posterior de la cavidad abdominal. ¿Y en qué se fija? En la pared posterior. ¿Y cómo, profe? ¿Cómo se fija? En el peritoneo visceral, perdón, parietal. En el peritoneo parietal. ¿Estamos? Aquí tenemos el peritoneo parietal, pero lo que nos interesa es acá, el cementerio. ¿Se acuerdan que en cada laboratorio mandé a alguien? ¿Lo recuerdan? Ya no me acuerdo quién mandé, pero mandé a varios. ¿Ya? Y tuve un cómplice, tuve un secuaz que me ayudó a estirar el intestino, ¿se acuerdan? El cadáver se levantaba del suelo, ¿lo recuerdan? Ya, entonces, la pregunta del millón, ¿cómo se llamaba esa membrana? Mesenterio. ¿De dónde iba? Del lado izquierdo al lado derecho, y por lo tanto, si se extiende, va a tener una cara superior derecha, una cara inferior izquierda, un borde anterior que se fija al borde posterior del intestino delgado, o sea, yeyuno ilion, y un borde posterior que se fija a la pared posterior de la cavidad abdominal. Pero los extremos tienen un extremo superior izquierdo y un extremo inferior derecho. ¿Dónde está el extremo superior izquierdo? Al lado izquierdo de la L2. Al lado izquierdo de la L2. ¿Y dónde termina por abajo? En la fosa ilíaca interna derecha, del ilíaco derecho, inmediatamente pasada la articulación sacroiliaca derecha. Eso no lo dije en la cátedra. Existe algo más que no les enseñé en el laboratorio, y es que existe un músculo
aunque usted no lo crea, hay un músculo. ¿Adivinen cómo se llama el músculo? Se llama músculo de Treitz, igual que la membrana, que la fascia de Treitz. Y este músculo va desde el pilar izquierdo del diafragma hasta el ángulo duodenojejunal. Repito, hay un músculo que se llama músculo de Treitz que va desde el pilar izquierdo del diafragma, que son fibras del músculo diafragma, y terminan en el ángulo duodenojejunal. Y es aquel que garantiza y le da estabilidad a la primera porción del intestino delgado. No hemos entrado todavía en el aparato digestivo, pero el intestino delgado se divide en tres: duodeno, jejunum e ilio. Pero hay un solo tramo que es fijo, que no se mueve. A ver, cuando uno no ha comido, las tripas suenan, ¿no es cierto? ¿Y por qué? Porque el intestino delgado se empieza a mover. Los músculos pitean, porque bueno, igual no me da, igual que el pollito con el piquito abierto esperando que la mamá le tire un gusanito. Entonces empieza a piquear el intestino delgado. Eso hace, ¿y por qué? Porque el jejunum sí se puede mover, dentro de cierto límite, porque el mesenterio lo tiene capturado, pero se puede mover. El único que no se puede mover es el duodeno. La primera porción, que mide 25 centímetros, ¿y quién lo mantiene estable ahí en su lugar? El músculo de Treitz y la fascia de Treitz. Esto luego no se lo había enseñado. Esto ya lo mismo. También aquí lo único que importa recordar son que el peritoneo parietal forma senos o pliegues. Y los pliegues que importa recordar, y que los voy a volver a enseñar con más detalle y vamos a preguntarlo quizás de nuevo, son los fondos de saco, ¿se acuerdan? En la mujer estaba el fondo de saco vesicuterino, que está entre la cara superior de la vejiga y la cara anterior del útero. Estaba este fondo de saco, se llama fondo de saco de Douglas o fondo vagino-rectal, que está entre la cara posterior del extremo superior de la vagina y la cara anterior de la porción superior del recto. ¿Listo? ¿Y por qué la mujer? Porque es donde más detalles yo les puedo preguntar. Y el ligamento por excelencia, que tiene una fascia de aquí a Tocapara City, es el ligamento ancho, el que va del borde lateral del cuerpo del útero y tiene dos hojas, una anterior y otra posterior, más un mesosalpis, que ya les dije que estaba entre la trompa uterina o trompa de falopio y el ligamento interovárico, y que cuando llega a las paredes laterales de la excavación pélvica, cada hoja se va, una hacia la anterior se va hacia, se refleja, llega a la pared, se adosa a la pared y se va hacia adelante, la otra llega a la pared, se adosa a la pared y se va hacia atrás. Y en el proceso de hacerlo, la que se da adelante envuelve, cubre al ligamento redondo, que es un ligamento de evita estabilidad posterior al útero, que evita que el útero se vaya hacia atrás, ¿no es cierto? Ligamento redondo, y después teníamos por detrás el ligamento útero sacro. A ver, el ligamento redondo nace de los ángulos laterales del útero y sale por el conducto inguinal que termina en el monte de Venus y los labios mayores, en la hembra. El ligamento útero sacro nace inmediatamente adyacente al istmo, que era lo que nos había enseñado del útero, y de ahí rodea al resto por la izquierda y por la derecha y termina fijándose en la cara anterior del sacro. Posterior es una estabilidad anterior al útero, que se vaya hacia adelante. Ahora, el útero, piensen, ven este comando que tengo acá, el útero es más o menos así, pero no está vertical, el útero suele estar en esta posición de anteversión, pero más encima, aparte de anteversión, acá es como un ápice que vamos a romper acá. La cabeza se dobla más, ¿ya? Y en una posición natural. Una mujer que no tiene esa posición habitual del útero a veces tiene problemas para conseguir, porque la posición no es la más adecuada. Los ligamentos anchos ya saben que una estabilidad lateral, el ligamento ancho de la derecha evita que el útero se vaya a la izquierda, y el ligamento ancho de la izquierda evita que el útero se vaya a la derecha. Y el mesosalping, que es estabilidad quinta, quiere decir que el mesosalping es eso, ¿no es cierto? Bueno, evita que el trompa uterina se aleje del ligamento útero-vario, a veces hace que ambos sean solidarios entre sí. En esta imagen que viene, lo único que importaba recordar es que la hoja posterior del ligamento ancho hace un pliegue hacia atrás para irse al ilio ovárico, y ese pliegue hacia atrás se llama mesovárico.
Por lo tanto, brinda estabilidad posterior a los bañistas, que los baños se vayan hacia atrás. Eso lo había dicho un poco en la reunión. Bueno, no hay mucho más que decir. Bueno, sí, acá está el famoso, pero no nos compliquemos la vida con esto, es suficiente. Bueno, no hay mucho más que acá los ligamentos por ejemplo, acá lo único que está el fondo de saco del Douglas, pero acá es bésico rectal directamente, no es básico rectal porque el hombre no tiene vagina. ¿Bien? Que sería el que está aquí. Y acá hay que recordar dos ligamentos, este que se llama ligamento prostático, ¿ya? Y otro que se llama vesical, que va también de acá desde el pubis a la vejiga, que aquí no está mostrado. ¿Estamos? Suficiente, eso se van a enredar más tarde. Ya, y esto yo creo que es fácil, no debería tener problemas. ¿Qué les puedo preguntar de acá? La voz del cerebro, el ductorio o boca del cerebro, el ligamento del cingulado dentado, ojo, de la pieza esa, la única que va quedando, si se ve, ojo, fíjense bien, si se ve la pila madre, aracnoide y la pila madre. Tienen tres colores distintos, solo que la pila madre está tan clarita que casi usted tiene que fijarse bien. Pues si yo que estoy piti, que a pesar de todo con los lentes, lo puedo ver, usted que es joven y tiene buena vista, por lo menos mejor que la mía, tiene que ser capaz de verlo, para que no se engañen, sí se puede preguntar, porque sí se puede. Dura madre, aracnoide y pila madre. Y el neurilema que como cambia la dura madre cuando rodea al medio, cuando emerge del hacer la conclusión. Esto, y los otros vamos a ver el resumen que le puse cadena muscular simplificada. ¿Cuánto ha hablado? Ya. Y aquí, ¿qué les puedo preguntar en la prueba teórica? Como la fascia brinda retroalimentación a la sinergia muscular, sí les puedo preguntar. Acá hay mucha cháchara que importa, pero lo que más me importa son estos. Esto y esto se lo tienen que saber sí o sí. Profe, usted no me dijo, porque no estoy diciendo que tiene que saberse, ¿ya? Porque le brinda la retroalimentación sensorial para que las sinergias musculares se cumplan con la mayor eficacia. ¿Estamos? Y por lo tanto, ¿cuáles son las sinergias las que aparecen acá? Un detalle, lo dije en la cátedra esa vez, espero que me hayan grabado. Yo lo saqué tal cual como está en el libro. Hay una que está mala. Y yo dije cuál es. Espero que se acuerden. Ya, pues no lo voy a volver a repetir, pero estas dos se las tienen que saber. La otra que se tiene que saber, ya, son las cadenas que existen. La cadena maestra estática posterior, la cadena maestra en flexión, la cadena maestra en extensión, la diagonal o oblicuo anterior izquierda, anterior derecha, posterior izquierda y posterior derecha. Esas se las tienen que saber. ¿Cuáles son las de apertura y cuáles son las de cierre? Eso es fácil. Y la cadena maestra posterior sí, porque como es estrictamente pura fascia, no hay músculo de por medio, por mayor razón esto se lo tienen que saber. La voz del cerebro, la fascia posterior, el ligamento umbilical, la fascia toracolumbar, el ligamento cervicomotor cervicinoso, la fascia de los músculos piramidales y osciladores, que en el único lugar que aparecen positivos los músculos. Entonces son la fascia lata, que es la zona fibrosa y membranosa del músculo, y peroné y membrana interósea, más la fascia plantar. ¿Ya? Y todos ellos deberían tener una estabilidad anterior o anteromé, y acá me explico. Todo lo que está por detrás obviamente brinda la estabilidad anterior porque evita que se vaya la flexión, ¿no es cierto? Pero la fascia lata no está por detrás, está por el costado. Pero lo que sucede es que, claro, nosotros no caminamos como Chaplin, no, pero caminamos con una ligera rotación de 15 a 25 grados de rotación externa. Y cuando hacemos el apoyo unipodal, hacemos esto, hacemos el apoyo unipodal. El centro de masa que tenemos acá tiende a no nos desequilibra
desequilibra hacia adelante, sino que nos desequilibra hacia adelante y hacia la izquierda. Si estoy apoyado en el miembro inferior derecho, nos desequilibra el centro masa hacia adelante y hacia la izquierda. Y en ese sentido, sí, el tensor de la base que está hacia atrás, hacia afuera y hacia atrás, sí, es la contraparte lógica. ¿Se entiende por la posición y la distribución espacial? Por lo tanto, correctísimos. Aquí está la cadena estática posterior. No olvidar, también lo expliqué en la cátedra, que cuando yo estoy de pie, a ver, ¿qué es lo que busca el organismo? Conseguir lo que quiere con el menor gasto de energía. O sea, el organismo siempre intenta ser eficiente. Ojo a. ¿Escucharon la palabra que dije? Eficiente. Es muy distinto de decir flojo. Cuidado, eficiente. Lograr lo que se quiere con el menor gasto de energía. Pero eso no significa que no tenga que haber un cierto gasto. De hecho, nada es gratis, ¿sí o no? ¿Vamos? Y de hecho desconfíe cuando alguien le diga que algo es gratis, porque hay algo desordenado, ¿sí o no? Entonces, ¿qué dije yo? Y lo dije en la cátedra. Si yo estoy metido en ese médico, ¿por qué puedo estar en una cola durante 5 horas? Pobre gente, a veces hacer una cola ya al servicio impuesto interno, que se va a la construcción civil, ahí, de pie. ¿Por qué puede mantener tanto tiempo esa posición? Porque la línea de gravedad, ¿por dónde salía? ¿Por dónde pasaba? Por detrás de la cabeza femoral, que es donde está el circuito interno de rotación. ¿Y qué mantenía esa posición? El estabilizador estático. ¿Cuál era? ¿Cuál era? El fascículo retrocantileo, el ligamento vertical femoral, que es el tubo femoral. ¿Sí? Porque la línea de gravedad pasa por detrás. ¿Y qué mantenía la estabilidad de la rodilla para que no se doble? Le dice hasta la rueda de que si le golpeábamos por detrás del cuerpo movido se estabilizaba y se caía. ¿Quién mantiene esa posición con el mínimo gasto de energía? No digo que sea cero, pero es muy poco. El plano fibroso posterior de la rodilla, ¿y qué más? El PAPE y el PAPI. Aunque yo se lo podría poner con todos los detalles, así que hay que recordar cuáles son el PAPI y el PAPI. ¿Ya? Yo se lo enseñé al primer semestre. ¿Ya? Entonces, esos de ahí también tienen que considerarlo. ¿Por qué? Porque la línea de gravedad pasa por delante del eje muscular. Por lo tanto, se limita el esfuerzo muscular. Donde estamos jodidos, porque estamos jodidos, es en el caso de la tibio-peronea estragalina del tobillo, porque la línea de gravedad pasa por delante del eje bilateral y por lo tanto sí debemos tener la posición con algún gasto de energía. ¿Estamos? Con el mínimo, sí, pero igual tenemos que hacer un gasto. ¿Y quién paga el pato? ¿Quién tiene que hacer el esfuerzo ahí? ¿Quién evita? ¿Quién evita de que se vaya a tener un momento inflexor, ¿no es cierto? ¿O no? O un momento extensor. Estoy hablando de chino mandarín. ¿De qué sirve que me da ese para usted chino mandarín? Cuando lo escuche de nuevo no va a entender. Los plumones nuevos que me compré los dejé en adelantar, así que estoy igual que siempre. Sin plumón. A ver, significa que la línea de gravedad cae por delante del eje bilateral, ¿no es cierto? Si cae por delante del eje bilateral, ¿qué momento se va a generar? ¿Flexor o extensor? ¿Abductor o aductor? Extensor. Ya. Él me dice, el señor Lago, que tú fue iluminado, gracias, que fue iluminado, que alguna vez cuando es doctor. Sí, sí. ¿Ya? Que fue iluminado por el Dios de la sabiduría. ¿Qué extensión? ¿Qué pasaría si le hiciera ¿qué pasaría si le hiciera una prueba alternativa como se hace a veces en tercero, cuarto, quinto año? ¿Usted sabe cómo son, no es cierto? Usted elige la correcta y después me justifica por qué rechazó las otras 4. Y si no la justifica las otras 4, el punto que da no aparece. O sea, el punto la correcta, ya, tiene un punto. La primera justificó porque no era la mala, que alguien se lo verificó. La segunda tampoco era, se lo verificó. Finalmente, si las justificaciones de las otras 4 no son, el punto que da no parece. ¿Sabes lo que pasaría si hiciera una prueba así? Ya.
que momento un expresor de la grada. Ya, por lo menos tiene el valor de decir algo. Está malo, pero no importa. Miren, se lo voy a dibujar así cortito, ¿ah? No me voy a meter mucho más porque la verdad es que eso vendría a ver los biomecánicos. Observad, aquí está la cabeza del fuego. Aquí está el tocante macho. Aquí están los códigos femorales. ¿Ya? Aquí quién está, la tía y el pelo. Miren. Y aquí quién está, el pelo, ¿cierto? ¿Dónde está el centro instantáneo de rotación de la construcción femoral? Ahí, en la cabeza del fémur. ¿Dónde está el centro instantáneo de la femorotibial? Aquí. No está justo en el medio, está ligeramente más atrás, en el cóndilo femoral. ¿Sí? ¿Dónde está el centro instantáneo acá? Yo, ojo, estoy simplificando, dije que estaba aquí, en el mariolo, ¿no? El eje del cóndilo femoral, la verdad es que no está ahí, está en el eje de la tropia estragalina, muy parecida, ¿no? No es exactamente igual, pero dejémoslo ahí. Entonces, la línea, el centro más alta por aquí, y cuando baja por detrás. Está, mira, acá está el centro instantáneo de rotación y por lo tanto este está por detrás de esto. Por lo tanto va a haber un momentum externo solo, ¿cierto? Va por acá. El centro instantáneo está ahí, ¿no es cierto? Nos van a decir que está por delante. Sigue siendo un momentum externo solo. Acá es extensor. No olvidar que la extensión es cuando el diálogo tiene que irse hacia atrás, que es lo mismo que si el fémur se fuera hacia atrás. ¿Sí o no? Porque si el diálogo se va hacia atrás, significa que el ángulo entre el eje diaxial del fémur y el eje del iliaco por detrás se cierra, ¿o no? ¿Todos me entienden? ¿No? Si hace esto, el ángulo acá disminuye, ¿o no? Cuando el iliaco se hace atrás, ¿cómo me siguen? En la misma frontera, que si el fémur hace eso, extensión, el ángulo también aquí se cierra. Si se cierra por atrás, es extensión de cadera, ¿o no? Da lo mismo si el que se movió fue el fémur o el iliaco. Entonces, como va pasando por detrás del centro de rotación, el iliaco tiene que ir a la retroversión, que es lo mismo que recuerden que la extensión de cadera en cadera cinética cerrada es retroversión pélvica o torsión posterior del iliaco, porque está con el pie apoyado en el suelo y por lo tanto el momento del tensor. Aquí al revés, aquí la línea de gravedad pasa por delante del eje bicondilo femoral y por lo tanto va a generar también un momento extensor, porque lo que tiende es, voy a exagerar, sobre todo en mujeres, un gen recurvado, que parece casela, la rodilla está por allá como 20 centímetros más atrás. ¿Ya? Un momento extensor. Y aquí la línea de gravedad cae acá, significa que está por adelante del eje bicondilo femoral. Entonces, acá el momento es también externo, ¿o no? ¿Está de acuerdo conmigo o no? ¿Sí o no? ¿Simple o no, Fred? ¿Sí o no? 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 ¿Sí o no?
nada acá, no hay nada acá fibroso que lo pueda mantener. El único que lo mantiene es este resorte que termina acá, que es el tríceps sub, ¿verdad? Y si el resorte gasta energía, ¿no? Es un músculo. Bien. Y esto es lo que me interesa, lo que hace. Las dos cadenas rectas anteriores efectúan una flexión, evita la hiperextensión. Las dos cadenas rectas posteriores efectúan una extensión, evita la hiperflexión. La cadena anterior derecha y la recta posterior también derecha hacen una inclinación lateral derecha. Obviamente la cadena anterior izquierda con la recta posterior izquierda efectúan una inclinación lateral izquierda. La cadena diagonal anterior, no olvidar que las cadenas diagonales se nombran del lado del iliaco donde nacen, porque si tiene que nacer en un iliaco. Por delante o por atrás, pero en un iliaco. Si nace del iliaco izquierdo, la diagonal es izquierda. Si nace en un iliaco derecho, la diagonal es derecha, independiente si están haciendo por adelante o por detrás. ¿Estamos claros? Para que no se equivoquen. Entonces, la cadena diagonal anterior izquierda efectúa una rotación anterior izquierda, rotación anti-horaria. La cadena diagonal anterior derecha efectúa una rotación anterior derecha, rotación horaria. Lo arreglé porque estaba mal el anterior, el posterior anterior. La cadena diagonal posterior izquierda efectúa una rotación posterior ya derecha, ya, que es una rotación horaria. La diagonal posterior derecha efectúa una rotación posterior izquierda del trono, por lo tanto una rotación antihoraria. La diagonal anterior derecha, quizás, esto ya lo dije varias veces. Lo que me interesa es que lleguemos a una que nunca les dije, que son las últimas, que son las que están abajo. ¿Qué dice? Miren. Dice, la diagonal anterior izquierda con la diagonal posterior izquierda hacen traslación izquierda. ¿La entienden? ¿No? No. A lo Michael Jackson, pero no lo puedo hacer con la cabeza. No hace, a ver, la diagonal anterior izquierda, que va así, que va desde la cadera, desde el iliaco izquierdo al hombro derecho, y la otra que va del iliaco izquierdo al hombro derecho, pero por atrás. Cuando actúan las dos, no solamente no hace inclinación izquierda solamente, sino que hace. ¿Lo ven? ¿Se lo dicen? El tórax como cizalla, ¿son las cizallas biomecánicas? Ya, hacer una cizalla, tórax con lumbar y hacen que el tórax se corra a la izquierda. La diagonal anterior derecha con la posterior derecha hacen una traslación derecha. Listo, era lo que faltaba y quedaba pendiente. Bien,